coño, dicen que son una jodienda. Dios, mira. ¿El qué? No está listo. Tú vas a preguntarme, yo voy a hablar. Ajá. Ah, bueno. Habla, dime. Vamos a revisar, a repasarlo. Vamos a discutir los temas que habíamos Sí. discutido ahorita. Comenzando por una pregunta que yo sé que le interesa a mucha gente que no conoce de Puerto Rico o conoce muy poco y que conoce sobre usted, pero no sabe quién es usted. Lo ha oído sus canciones y eso, pero que y es bueno pues ubicarlo. Y quiero preguntarle, ¿qué es lo que tiene usted de africano? Pues yo lo que tengo de africano es la raza, porque es que yo, bueno, todo el que es de la raza negra, pues viene de los africanos, no hay otro punto de referencia de la raza negra que no sea África, gracias a Dios, porque si no sería un problema tremendo. Ser negro y no ser africano sería una interrogante muy grande. Y yo soy negro por raíces africanas que tengo y que son bien visibles en todos los rasgos de mi cara y en el color de mi piel. Puertorriqueño de nacimiento, de Guayama, Puerto Rico, por más señas, criado en Santurce, en el sector de Barrio Obrero, un sector muy bueno y que fue una especie de colegio de universidad de la vida. El Barrio Obrero, ahí se aprenden muchas cosas, uno se cría entre los buenos y entre los malos, y si uno fija un balance entre ambas cosas, pues puede sobresalir, puede subsistir, puede sobrevivir a Barrio Obrero. Eso es lo que yo soy, una persona como cualquier otro, compositor, porque la vida me trajo a ese punto, pero por cuestión de preparación, yo diría, y por cuestión de preferencia, pues periodista, que fue lo que yo estudié, periodismo. La música es un segundo punto, un segundo plano en mi vida, que aunque es un poquito compulsoria, aún así me gusta más el periodismo y la poesía y la crónica, que es lo que yo en sí más cultivo, más que la música, aunque la apariencia y la realidad refleje otra cosa, porque es que los otros campos como de poesía y literatura, crónica, pues vienen siendo, yo diría, menos auspiciados por la humanidad. Entonces yo pues me ubico en más auspiciado, pero no es que la música es mi punto fuerte, no es tanto lo que me gusta, tanto así como la gente cree. ¿Qué más tú quieres saber? ¿A usted le gusta hacer crónica, en otras palabras? Exactamente, yo soy cronista si no de profesión, pero de gusto personal, ¿no? Pienso publicar mis libros de crónicas muy pronto. El primero lo van a hacer aquí en San Juan,
Fátima Seda Barletta, que va a ser la editora. Ella es del periódico El Interrogador. Ella va a publicar mis crónicas en un libro llamado La vida misma. Muchas ya han salido en el diario El Reportero. Yo tengo una sección todos los viernes y han salido en el diario El Reportero muchas de ellas. Van a estar en el libro, pero habrá otras más que no están en el periódico, que van a ser, están por ahí inéditas. Por esto, específicamente por su... Es un avión chiquito. Está bien. Esto es lo posible. Vamos con más cuidado ahora. Pues sí, me decía que usted prefiere ser cronista y eso nos lleva al tema... A los temas míos, que por ejemplo como Juan Albañil, ¿no? Juan Albañil es una crónica, que nació como una crónica y después hizo el tema musical de Ocho Feliciano. Aquel del Baquiné, que hizo Croato, que se llama En casa de Pancho hay Baquiné. Son crónicas, unas campesinas, otras son crónicas de la ciudad, pueden ser crónicas de la vida en sí. Cualquier cosa, por ejemplo, aquella que hizo Croato que se llama María pide limón en la capital, pisando miradoquines. Esa fue una crónica llamada Una mujer en una escalinata, y un tema que hizo Croato de una mujer que estaba siempre, lo hice en la ventana. Son crónicas de la vida que después yo la hice como canciones, pero nacieron como crónicas. Y así como esa, muchas otras también son el mismo, pensadas ella como crónica y después entonces hechas como canciones, para que puedan ir más fácilmente al pueblo. Pues yo en sí soy un cronista, las canciones mías parecen noticias, porque es el estilo periodístico hecho canciones. Son canciones que casi no tienen adjetivos y siempre van como contando algo, un evento, una eventualidad, un comentario sobre algo, una noción ampliada de un hecho. Crónicas que son relativas al tiempo de España, y así mismo las canciones, ¿no? Pues yo escribo así, todo nace en crónicas, la mayor parte de mis canciones últimas. Las primeras no, las primeras vinieron ya de un autor bisoño que escribía de todo lo que veía. Eso explica en parte, don Tite, el que usted sea también compositor de plena, ¿no? Claro, porque la plena es un vehículo de narrativo de acontecimientos. Si la plena en sí, en sus comienzos, lo que hacía era vehículo de contar cosas. La plena siempre narraba hechos, él narraba el acontecer, ¿no? El cantante de plena era una especie de juglar que cantaba de un pueblo a otro cosas, ¿no? Porque en esos tiempos pues no había telégrafo, no había teléfono, no había radio, no había medio de comunicación. Y la plena servía como vehículo hasta el noticioso entre la gente, entre las comunidades. Pues, y entonces, pues ya nació así. La plena era el periódico de aquellos tiempos. Pues, ¿qué más da que yo, pues, periodista, pues, sea también plenero? Si no nos estamos robando nada, un arte al otro, ¿ves? Yo la plena la respeto y la quiero, ¿ves? Y he escrito muchas plenas, siempre basadas en hechos, como aquella que hice para Mon Rivera, Tingale que tinguilín, tinguiliquitangalán, es la campana de un tren, camino de la central. Y después entonces contaba cosas que pasaban en los tiempos esos de los trenes de caña y también de pasajeros que había en Puerto Rico, cuando el tren todavía era nuestro principal vehículo de comunicación entre ciudades, de transportación, ¿no? El tren, que era un vehículo que lo que hacía era que iba por toda la costa, ¿eh? Porque Puerto Rico no puede haber trenes por el centro, por la cordillera central, pues no deja, ¿no? Lo impide hacer vías por ahí. Y entonces yo, yo soy de Puerto Rico, estuve en contacto con la plena todo el tiempo, pues es natural que la escriba. Y me es fácil escribirla también, me es muy fácil escribirla. ¿Y por qué? ¿Cómo la aprendió? ¿De quién la aprendió? ¿Dónde? Yo oí plena desde pequeño, ¿no? Desde los tiempos de años 30, de cuando Canario las grababa en Nueva York, ¿no? Canario no era un cantante de plena, él aprendió plena con los marinos de Puerto Rico que iban allá. Él fue a New York con humos de cantar música clásica en el Metropolitan, pero que nunca, cuando entonces halló sus raíces propias, pues dejó todo eso para cantar plena. Yo lo conocí a Canario, tuve ese privilegio. Muchas veces que yo hablé con él, bromas que le jugaba. Era un individuo muy típico, un tipo muy, qué sé yo, de un gran colorido escénico como persona, que siempre estaba en la guasa, en la broma de la vida. Era un satisfecho de su vida
y era un individuo que realmente sin querer indoctrinó a mucha gente en ese arte de la plena, porque para mí fue la voz más alta que dio Puerto Rico en ese campo. Es uno de los grandes creadores de la plena, fue Canario, que en sí dejó tras de sí un haber incalculable en cuanto al valor de lo que él hizo, y dejó esa semilla que germinó en otros cantantes, en otros compositores. Canario para mí era genial, ¿no? Fue un individuo que despuntó y despertó a la hora exacta. Cuando hacía falta hacer la plena, él la hizo. Y entonces contó las cosas lindas de Puerto Rico en esos tiempos a las personas que estaban aquí y también a los emigrantes que estaban allá, que yo me imagino que tienen que haber sentido mucha nostalgia oyendo las cosas de Canario, cuando le cantaba a Sisto Escobar, cuando le cantaba al obispo de Roma, y cuando le cantaba al tren, todo eso. Canario fue un pintor musical y verbal de Puerto Rico, que en realidad aquí no le hemos dado el crédito que se merece. Tuvo en su haber, el que con él fue que grabó por primera vez una mujer, una décima puertorriqueña, grabada por mujer, fue con el grupo de Canario, una señora que está en Ponce, que era enfermera, y ya está bastante ya entrada en años, pero que aún está lúcida, y que yo creo que alguien debía ir a hacerle un reportaje a la señora, porque fue la que inició a la mujer puertorriqueña en el arte de cantar la décima. Antes que Natalia, la gran cantante de Chuyito, mucho antes que todo eso, ella ya había cantado décima con Canario. Canario fue un precursor. Ahora que usted dice esto, que menciona a esta mujer en cuanto a la décima, ¿qué participación tuvo y ha tenido la mujer en la misma tradición plenera? Porque hay gente que asocia mucho la plena con hombres, con música hombre, pero ha habido, ¿no? Participación de parte de la mujer. Yo he conocido pleneras en Puerto Rico, pero no así, no las he oído en grabaciones, ¿no? Las he oído cantando en lugares, ¿no? Y sabe que también la plena aconteció que en un tiempo perteneció, hasta llegar al Cortijo, perteneció como al barrio ese de barrio bajo, como llaman, ¿no? No gente baja, sino barrio bajo, barrio pobre, arrabal. Entonces ahí era la plena. Entonces, claro, para una mujer ponerse a cantar plena y sobresalir, pues se necesitaba, porque era un poco difícil, era cosa de hombre. Y la plena, yo he oído pleneros en Mayagüez, los pleneros de Colombia, que hay mujeres pandereteras y mujeres cantantes. He oído en Luis Aldea, donde la tradición es la bomba en sí, no es así exactamente, porque también se toca mucha plena en Loíza. Esos pleneros de allá del barrio de las Cuevas, pues le meten miedo a cualquiera. Yo he visto ahí pandereteras. Ahí en la oficina de Puerto Rico, en Nueva York, una empleada llamada Margarita Lacén, que está ahora en El Paso, Texas. Esa muchacha, que ya es casi doctora en psicología, pues también es panderetera y cantante de plena, que yo me he sido con ella, casi allá en Medianía, con ella y con Malín Falú, tocando plena de aguinaldo en tiempos navideños, en unas tandas inolvidables. Y son que tocan allá y cantan aguinaldo y cantan plena. En Mayagüez las hay en Ponce. Lo que yo no he visto es que en el disco hayan descollado tanto como las mujeres que cantaron décima. ¿Entiendes? Nunca han descollado, nunca. Y es así. Y relacionando otra vez la tradición de la plena con su origen social, se habla de la relación bien directa entre la plena y el trabajador de caña, el obrero. Claro, la plena es más de costa. Música de negro, música de costa. En el tiempo en que eso surgió, siempre los negros estaban en la costa, siempre en las costas de Puerto Rico es donde estaban los grandes cañaverales, ¿no? Porque en las montañas había caña, pero el sembradío de caña siempre surgía en lugares donde los ríos van cogiendo hacia el mar, ¿no? Los ríos, muchos nacen en las partes altas y van bajando hacia el mar. Naturalmente, claro, el sembradío de caña que dependía de... Y la plena. Entonces, claro, donde más negros había en las costas, porque el negro fue traído aquí para los trapiches de caña, ¿no? Entonces, claro, pues ellos eran los que cogieron el idioma español, con el ritmo africano, y entonces sí, como cantaban en español, pero el ritmo era de ellos.
Los españoles no tenían esa rítmica del tambor como los africanos. Ellos incorporaron la copla española al ritmo de la plena de ellos y de la bomba, ¿entiendes? Esa fue la fusión. Es el idioma de España y el ritmo de África en sí. Es lo que impera en esos toques de bomba y plena. Muchos blancos entraron después que se mezclaban con los negros, porque sí, no todos los blancos eran terribles, ¿no? Muchos se mezclaban con los negros y participaban de su fiesta y les gustaba ese asunto porque es muy exótico el ritmo africano, y eso, claro, traía la atención de sirios y troyanos, ¿no? No meramente. Llegó el momento en que ya estaban las dos razas mezcladas en eso, como están hasta el sol de hoy. Pero la raíz misma de eso es el trabajador de la costa, el negro, ¿no? El traído aquí por los negreros, que fue el que hizo esas rítmicas de bomba, plena, yubá, lerón, todo eso, ¿no? Que lo hicieron ellos, ¿ves? Y esa es la historieta así de la plena y la bomba. ¿En qué lugar nació? Nadie sabe. Y supone que dicen que fue en San Antón, en Ponce, pero eso está por verse, ¿no? Porque también había en Loíza Aldea, también hay plena y bomba, hay en Cataño, en Salinas, en Guayama. Yo creo que fue una cosa muy simultánea, tan simultánea que es difícil saber dónde fue que empezó eso. Es muy difícil eso, dificilísimo. Lo importante es de dónde vino, ¿verdad? ¿De qué parte del pueblo? Lo importante es de dónde vino, que vino del pueblo y que fue en lo que se conoce hoy, posiblemente naciera con palabras africanas, ¿ves? Pero que después se cambiaron a palabras en español, como la cuestión de que los negros pues le fueron enseñando el idioma español. Es lo que yo creo, ¿no? Y hablando de eso un poquito más, que ahorita usted había mencionado, el elemento ese de casi de conspiración que existe en la música, tanto en la bomba como en la plena, en donde se dicen ciertas cosas que solamente las entienden aquellos que participan del ambiente. Habían ciertos avisos, ¿no?, que se daban ellos en la forma de las cosas que ellos cantaban, ¿no? No solamente cantaban bomba y plena durante la noche, ¿no? Ellos en su comunicación diaria pues también lo hacían. Por ejemplo ellos, la migración, ok. decían, por ejemplo, que decía, está el lobo rondando, ¿no? O sea, que eso quiere decir que está el mayoral, el capataz, ¿no? Hay ropa tendida en la azotea, o sea que hay alguien que está espiando lo que ellos están haciendo, o sea, avisos que se mandaban, ¿no? Avisos que se mandaban, ¿sabes? Se acaba el agua y y aún me queda la toalla, ¿no? Cosas que decían ellos, ¿no? Para que se entendían unos con ellos. No lo entendían los españoles, ¿no? Porque, y en la misma plena, ¿cómo se manifiesta eso? Bueno, en la misma plena, yo a pesar de que no conozco plenas, ¿verdad?, que tengan esa clase de líricas, pero me imagino que tiene que haber sido así, que tiene que haber sido así. El trabalengua, por ejemplo, no sería una cosa... no, mira, el trabalengua que tú oyes de Mon Rivera es un estilo de cantar plena que usaba en Mayagüez, y estoy casi seguro de que primitivamente se hacía así para que se entendían ellos unos con otros. Decían las palabras al revés o hacían esos pisos vocales de Mon Rivera, que cantaban como por la nariz, que decían, claro, muchas veces sería quizás para que no entendieran eso algunos oyentes. Primitivamente debe haber sido así, pero con palabras de lenguaje congo, ¿no?, para que no entendieran los españoles lo que ellos decían. Pero que ese arte siguió, y cuando tú lo vienes a ver por Mon Rivera, ya es una cuestión comercial, ¿ven? Que suena raro, porque suena rarísimo eso, hablar así, pero eso lo hacen, primero te la cantan bien para que tú sepas lo que dice y después te hacen el trabalengo. Nunca hacen una cosa adelante. Pero es como un código. Es un código. Muchos pleneros de esos mayagüeros lo que hacen es que dicen malas palabras al revés. Hay un hombre de Mon donde él dice malas palabras al revés. La gente cree que es un trabalengua, sí, pero son malas palabras que él dijo al revés. Él me lo dijo a mí.
No son malas palabras al revés. O sea que la gente no la entiende. Y yo he buscado ver qué malas palabras son, pero va tan rápido que no he podido nunca discernir cuáles son. Pero esas son dos cosas nuestras que, de las cuales se ha hablado por tiempo, en cuanto a sus orígenes. Hay quienes dicen que eso no es de Puerto Rico, pero son gente que siempre hablan de eso, que son los negativos que siempre dicen que según ellos Puerto Rico no tiene folclore. La décima, eso no es de aquí, la bomba tampoco es de aquí, la danza tampoco es de aquí, la danza. Entonces no le conocen a Puerto Rico individualidad en esa cuestión de crear. Sin embargo, son músicas que yo no las he oído en ningún lado, pues son de aquí, porque cuando único los he oído es aquí, pues son de aquí. Eso es así. Y con la misma plena, don Tite, porque yo he ido de otros pleneros que me han dicho a mí que en los años 20 a los músicos, a los pleneros, hasta no solamente se les discriminaba socialmente, sino que hasta palos le daban la policía a veces. Estaba prohibido ese asunto. En Loíza Aldea una vez prohibieron bailar bomba. Y entonces, gracias a los esfuerzos de Castor Ayala, eso se vino a traer de nuevo a la comunidad. En un momento en el que estaba prohibido bailar bomba y tocar plena, porque debe ser que se embocallaban mucho y se volvían 2 o 3 peleas y reyertas, pero que es un arte, que si tuvo alguna época donde fue mal usado, esa es una cosa, pero de que es un arte, Yo puedo fabricar un cuchillo y yo no lo hago para que maten a nadie. Ahora, si uno usa para matar el cuchillo, ya es porque esa persona es un criminal y hubiera matado con o sin cuchillo, pero el cuchillo le facilitó su trabajo, pero no fue inventado para matar. De la misma forma, la música de salsa o de pleno, de bomba, la música de cualquier clase de música no está hecha para el instinto bajo. El que tiene el instinto bajo puede ser el que interpreta o el que la baila o el que se relaciona con ella, pero el arte en sí no es así. Pero que eso tiene que haber sido también una proyección del prejuicio social. Oh, claro. Sí, es un pisoteo social que hubo contra las clases más bajas, por eso, porque tendía a ser una corriente popular en el pueblo de Puerto Rico, y que entonces eso es que eliminaba, o no mancillaba, sino que eliminaba un poco la corriente hacia la música fina de España, hacia aquellos minuetas, aquellas contradanzas, ¿no? Pues entonces el pueblo se estaba inclinando por los demás sabor, por sus raíces propias, por aquello que nació con las generaciones africanas que habían aquí, más las primeras generaciones de la dominación, donde ya no eran españoles ni nada, sino eran puertorriqueños nacidos aquí, con una cultura empezándose a formar que era propia. Pues entonces ya quisieron pisotear siempre eso, ¿no? Pero como siempre se dice que el arte fino, lo clásico, es mejor que lo popular, pues eso siempre se ha dicho eso. Me hace mucho que yo combatí en la casa, voy con 2 musicólogos grandes de eso, y le dije, pero es que la música es una sola, la diferencia es el ritmo. Y entonces no saben que en Europa, por ejemplo, esos autores clásicos, muchos de ellos, los de más renombre, los cantaclaros de la música clásica, hacían clásica para los reyes y para vivir de ella más o menos, porque las cortes los mantenían, pero también hacían música para bailar el pueblo. Sí, todos esos clásicos grandes que se conocen clásicos, hacían música para la gente bailar, porque ellos eran del pueblo, ellos no eran de sangre azul ni nada de eso, ¿no? Y además no hay nadie de sangre azul, eso es un cuento. Todo el mundo es como es, más nada, que por fortuna unos pertenezcan a una clase más adinerada y que por tradición son hijos de reyes y eso, pero esos son cuentos, porque esto es un ciudadano, porque ¿cuántos hijos de la corte bailan rock? Pues allá en Londres se van a bailar rock y son gente como cualquier otra. El negocio de sangre azul es un prurito que ya viene de ciertas generaciones que le dicen así, pero eso no es, no. La mujer de sangre azul pare igual que la que no es de sangre azul y muere igual que la de sangre azul. Y el de sangre azul anda, coge, pelea y llora igual que el que no lo ve. Eso son cuestiones sociales que yo diría que son bobas, por no hablar en palabras que no quepan en un fílmico. Pero además que por definición, por ejemplo, la plena no es parte de nuestra música clásica, ¿no es cierto? Claro, porque la música clásica, porque se puede hacer la música de la plena con orquestas, si quieren sinfónica o filarmónica, como sea, ya la han hecho, pues eso lo hacía Somoano con su orquesta y la llevó a Europa, la tocó donde nació Chopin, ¿entiendes? Tocó eso allá, a la gente le gustó
porque el trópico es exótico, mientras que Europa no lo es. Y la rítmica tropical pone a los europeos los saca de pie porque es cosa linda y bella. Entonces, claro, allá eso no va casi nunca porque los medios de comunicación y yo diría la actividad de promulgación de la música nuestra pues todavía está en babia. No hemos entendido lo que tenemos y por eso es que no nos prolongamos más. Cuando aprendamos eso, pues cuantas veces ha ido fuera ha dejado a la gente boquiabierta. Ahora mismo la salsa triunfa en Europa. Cortijo mismo con su plena y su bomba fue al cine italiano y fue al cine nuestro, fue al cine de otros países que vinieron aquí a filmar lo que Cortijo hacía. Pero aún así no nos damos cuenta, son tesoros musicales nuestros, de nuestros ancestros, de nuestras raíces, y son cosas que nadie tiene. Aquí nada más tenemos el exotismo de esos ritmos. Y además que en el caso de Cortijo, o en el caso de cualquiera de estos otros músicos, se ha hecho ciertas distinciones falsas. Por ejemplo, en un libro recién que escribió un historiador reconocido en Puerto Rico oficialmente, en el capítulo que correspondía al aspecto de la cultura de Puerto Rico, se menciona a Casals, pero no se menciona a Cortijo. Bueno. Se mencionan, ¿entiendes? Se habla de que Puerto Rico tiene una música y se habla de la danza, pero no se habla de la bomba ni de la plena. No, ¿A mira. usted qué responde? Eso es terrible, porque esas son cosas que yo no sé cómo van. Yo estuve buscando una vez en la enciclopedia de los clásicos de Puerto Rico, buscando a Fortunato Vilcajón del poeta y no estaba allí. Estaba por Belén, que es de Francia, que no es de Puerto Rico. Entonces, hacen eso porque ellos creen que la cultura es lo fino, ¿ves? Pero es que la cultura de un país son sus formas de ideas vivas que se mantienen después que una generación pasa. Eso es lo que esa generación dejó como cultura, su forma de vida. Comer con el tenedor, comer con cuchara y no con la mano. Bueno, pues que eso es la cultura de una parte, la cultura de otra es comer con la mano antes de con tenedor. Pero sí, yo una vez dije en la universidad, di una conferencia y dije, bueno, yo ahora por fin yo me alegro de que me hayan convidado aquí a la universidad para que sepan que la cultura no únicamente Sócrates, Platón, Aristóteles, que la cultura de mi pueblo es la cultura de mi pueblo y la griega es la griega. De Puerto Rico es esta, es plena, bombas, de Yoyabes, todo en cuanto a lo musical se refiere. Y si está Casals ahí, bueno, puede estar, ¿no? Porque Casals es un medio puertorriqueño, ¿no? Él es hijo de una mayagüezana y por lo menos tiene medio derecho a estar ahí. Además, aquí él hizo una gran obra, ¿no? Y ese conservatorio en parte se le debe a él, ¿no? Y él es digno de toda clase, uno de los grandes músicos de este siglo, ¿eh? Pero también, naturalmente, Canario fue también bueno, y fue bueno Cortijo, fue bueno Monrivera, todo eso, fue bueno Rafael Muñoz, pues Tito Puente, Tito Rodríguez. O sea, tenemos también esos otros afluentes a la cultura nuestra, que habrá que reconocerlo en tiempo, yo creo que inmediato, porque ya se lo ganaron, ¿entiendes? Y así tenemos un Juan Boria, que es maestro de los ganadores negroides mejores que han sido fundados viendo a Juan Boria en lo que hizo él. Pero no queremos darnos cuenta de eso, pues. A veces preferimos darle a los extranjeros el valor que se le niega al de aquí mismo. Somos bastante traidores en ese aspecto, ¿eh? Porque que le niega al de su casa para darle al de afuera, pues entonces sí, puede ser hospitalario, pero siempre que de la casa no muera de hambre, ¿no? Ese es el asunto. Y pues, Cortijo para mí, yo que fui lo que me dicen los americanos, the power behind the throne, que yo estuve detrás de Cortijo desde que él empezó, como el poder detrás del trono, ¿no? Pues yo sé lo que Cortijo en verdad se merece, ¿no? Muchos no lo quieren considerar así, pero cuando Cortijo empezó a tocar, los músicos que tocaban en baile y eso, empezaron a ganar dinero que hasta el sol de hoy, músicos que ganaban 5 o 6 pesos, pues, empezaron a ganar 30 y 40 y ya por cada baile. En esa parte, ¿no? Y en cuanto a poner la rítmica nuestra en altura, pues esa se la debemos completa a Rafael. Esa se la debemos completa, ¿ves? Y por más
que su memoria sea honrada. Aún todavía Puerto Rico le debe eso a Rafael Cortijo, ¿no? Por más que coja su memoria y la aprecie y la divulgue y la ponga en un trono, con todo eso todavía no le pagamos lo que Cortijo hizo. Difícilmente. Eso fue un caso sui generis. No hubo nada así, ¿eh? Este ambiente musical de Puerto Rico moderno se debe a Cortijo. Se debe exactamente a él. Don Tito, ¿y qué hace que personajes como Cortijo y como Mon Rivera se hayan convertido en héroes culturales como se convirtieron ellos? ¿Qué es lo que le da a ellos esa popularidad? Su creatividad, que fueron creadores, o sea, que fueron creadores y gente que los demás han seguido, lo que llaman ellos abanderados, ¿no? Como dicen los americanos, pacesetters, o sea, que sentaron la pauta, el paso. Y pero eso que lo hicieron siempre con temas y con ideas y con imágenes del pueblo que en otras ocasiones había sido discriminado. Y ¿cómo ellos hasta cierto punto fueron bastante sociales en algunas cosas que ellos cantaban. Cantaban temas sociales y cantaban temas de amor, cantaban toda la gama, pero que ellos fueron los cabecillas grandes de eso, ¿no? Y Cortijo principalmente, ¿no? Que Cortijo fue un emancipador de los músicos de Puerto Rico de música popular, porque los músicos todos tocaban en los hoteles, ahí estaban bien, ¿ves? Pero los que no estaban en hotel estaban por la calle buscándose un vellón, tocando un baile aquí, un baile allá, y después que surgió Cortijo, fue que todos pudieron andar en cajos nuevos los músicos de Puerto Rico, ¿eh? No se le debe a él. En cuanto a Mon Rivera, pues yo creo que fue ha sido después de Canario, y yo diría, y ahí emparejado con Ismael Rivera, todavía yo creo que Mon Rivera le llevó un palmo a Ismael Rivera en el terreno de la plena, le llevó un palmo, porque aquel en verdad llevó la plena a un punto que Cortijo con Ismael no la llevó. Como Rivera, que era arreglista, trombonista, cantante, guitarrista, bajista, y él era de un sentido a la plena que no era como la de Cortijo. La plena de Mayagüez es una plena muy larga que cuenta una historieta, ¿no? Y la de Cortijo es una plena más corta. Eran dos estilos de plena. La plena de Mayagüez en ese sentido es más clásica. Yo diría, se ajusta más a la función. yo diría que es más bonita, que cumple una función un poquito mejor que la plena de acá del norte. Una función social mucho mejor que la del norte. Eso no hay duda, no hay quien lo pueda discutir. Es más que ver las cosas de allá y ver las cosas de acá. Por ejemplo, la plena de la famosa A lo que llama. A lo que llama. Maravilla Arcelay, trabajando con John Vidal. Dicen las planchadoras que si las llaman no van para allá. Es el taller de Mameri pide gente para trabajar. Por las huelgas de la Arcelay, que era la primera senadora de mujer de Puerto Rico y que era líder obrero de Mayagüez, luego era tía de José Luis Monerón. Entonces eso, como esa hay otras más, ¿no? Que eran plenas de tipo social y que eran cuentos de hazaña y cuentos yo diría de eventos, ¿verdad? Y hasta de héroes. Aquella de Martínez, temblaba la corte, temblaba el fiscal, temblaban los jueces cuando subía Martínez. Claro, eso pinta un momento en que el presidente del Senado se va a defender un juicio a la corte, y en ese estrado el que es presidente del Senado, ningún juez le va a ¿cómo se llama? A fallar en contra, si ese es el presidente del Senado. Pero estaba defendiendo a un pobre también, ¿no? Bueno, defendía al que iba a defender, ¿entiendes? Lo que eso decía es que ellos veían en él un líder que era un cuco en la corte, ¿entiendes? Y como él era el abogado de él, no importa lo que sea el guardia ni nada, ese abogado, Martínez Nadal, no pierde mi caso, porque él también es el presidente del Senado, ¿no? Imagínate. Pinta ese asunto, del individuo que está fastidiado pero que tiene un recurso que es fulano, pero pinta el recurso en la corte de que este señor en la corte, pues imagínate, el que saliera lo defendía, salía bien, fuera quien fuera, si mató o no mató, ya está. Pinta eso, esa plena, ¿ves? Esas dos cosas que después, en los tiempos de Ramón Antonini, hubo un fiscal llamado Ángel Viera Martínez, que realmente hizo una desvergüenza que usted, siendo presidente del Senado, esté aquí defendiendo un juicio
delante de un juez, al que usted es el que lo nombra. Y ahí nunca más volvieron. Hasta ahí llegó eso. Y volviendo a eso de la función social de la plena, don Tite, de la historieta, usted me dijo que usted tiene un primo. Primo me dijo que Ernesto Vigoró. Don Ernesto Vigoró. Él es Ernesto Vigoró Curet, presidente de PASEM. Sí, que me cuentan a mí que componía plena para las huelgas, contando sucesos. Sí, sí, sí. Ernesto es un compositor de los grandes de Puerto Rico. Y es de Guayama, como yo, primo de papá. Ernesto Vigoró Curet. Y él es un gran compositor. Pasa que su vida transcurrió más en New York. En los años más productivos fueron en Nueva York. Con Canario, allá él con Titi Amadeo, que era su amigo. Y más, allá escribió muchas cosas él, porque es un gran preocupado por la música, pues, profesor de música, director de orquesta, y escribió muchas cosas que él escribía, que tenían que ver con cosas sociales, ¿sí? Porque precisamente porque estaba en New York y allá él veía los atropellos que se cometían con el puertorriqueño emigrante, ¿no? Que sabe que New York es una metrópoli que siempre todos los grupos étnicos tienen problemas. En esa ciudad pues chocan unos con otros. Siempre había esa lucha de clase del negro, el puertorriqueño contra el italiano, contra el judío. Y todo eso afectó mucho su forma de él escribir, y las cosas que él veía las contaba y las decía, igual que Rafael Hernández o que hizo Pedro Flores. Es lo mismo. Cronista. Sí, sí. Eran cronistas, ¿no? Cronistas del acontecer humano, que nunca tiene fin. Bien, don Tite, sobre la relación entre una de las cualidades que tiene la plena, esenciales, es la ironía y la sátira. Y dicen alguna gente, y yo he podido también confirmar eso en algunos casos, que esa sátira, esa cualidad de sátira y de ironía se pierde a veces cuando la música se comercializa demasiado. Bueno, ¿qué usted cree sobre eso? la plena en sí no tiene sátira, el que la tiene es el que la escribe. Ese es satírico, ¿verdad? Porque eso es cuestión depende de lo que, por ejemplo, cuando decía aquella mamita, llegó el obispo de Roma, mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona. Claro, están poniendo un obispo, ¿verdad? Como si fuera un héroe, o sea, como si fuera un dandy, que las mujeres lo ven muy bonito, antes de verlo como un religioso, como un prelado, lo ven a él como un individuo muy bonito, desde el punto de vista de la belleza, del atractivo físico masculino del obispo, ¿entiendes? Pero después le sacaron a esa plena unas cosas terribles que se decían en esa plena, ¿ves? Ya entonces era cogiendo al obispo y satirizándolo completamente, ¿ves? Diciendo cosas de qué sea lo que él trae, qué es lo que el obispo será, ¿no? Eso es satírico, ¿ves? Pero claro, no es que la plena sea satírica, es el que escribe una cosa satírica. Pues hay plenas que son amorosas, ¿no? Y plenas que son de amor, plenas que son que tienen que ver con deporte, como aquella de ya llegó el bollón, ya llegó a su pueblo natal, el gallito campeón, que se llama Sisto Escobar. De celebración. Es claro, porque ahí cabe todo, ¿ves? Es que como un género musical, pues cabe todo, cabe la sátira, cabe el amor, no, la plena en sí no es la satírica, ¿no? Como plena en sí no, es lo que el contenido, es como la plena es una vitrina, y tú le pones en la vitrina zapatos dorados, blancos, negros, azules, de acuerdo con el gusto de cada cual. Pero entonces ahí volcaban en la plena todas las cosas de cuando moría alguien, cuando alguien hasta nacía, todo cabía ahí. No creo que el satírico es el que escribe, ese es el que escribe, ese es el satírico. Pero la plena en sí no, la plena se presta para lo que quieran poner en ella, ¿no? Es así. ¿Por qué usted cree que hoy día nosotros todavía escuchamos plena? ¿Por qué? La gozamos, la disfrutamos y no danza, por ejemplo. Si son contemporáneas. La danza, fíjate, que como baile,
tendía más a ser un baile más clásico que la plena, ¿entiendes? La danza era un baile de salón muy bonito, de figura, de un donaire. Había que estar vestido de cierta manera para bailar danza, ¿no? Porque era más de élite que la plena y la bomba, ¿ves? Entonces la plena y la bomba eran más cómodos. Trasciende todo aquello que se hace más cómodo, ¿entiendes? Y lo más dificultoso se va quedando atrás. Ese fue el problema. Entonces la promulgación, o sea, los músicos mismos, ¿no? Que cuando la música fue cambiando, que veían que el modo de vida era mejor tocando otra clase de música, dejaron de tocar inmediatamente la danza puertorriqueña y la dejaron en el olvido, como una pieza de museo, como una reliquia musical. Sin embargo, esta plena, que es de antes de la danza, que es de antes de eso, que tiene más raíz africana que la danza, porque la danza siempre se ha dicho que aunque es de aquí es un poco híbrida con la danza y la música de los tiempos de los reinados, ¿verdad? De España, pero la plena pasa que es más, yo diría que es más sólida, ¿ves? Tiene más aplomo rítmico que cualquier otra música que haya sido hecha aquí. Y socialmente. ¿No cree usted que socialmente la danza, lo que tuvo social fue únicamente que se bailaba en sociedad? Y lo único que tuvo la danza como cuestión social, la plena como cuestión social, pues abarcaba un campo social más grande, que era el trabajador y la masa del pueblo, ¿entiendes? La que no iba a los casinos. Esa, pues no bailaba danza, porque ¿cómo? Y las orquestas estaban, a menos que no oyeran la jetreta dominical en el centro de la plaza. Eso ya también se liquidó. Ya en Puerto Rico casi no hay jetreta, eso ya no se conoce eso. Es menos, se tocaba, no hay bandas que toquen danza. Se fue conservando como una cosa que se toca de vez en cuando, como un detalle cultural del pasado, como una muestra del pasado. Mientras que la bomba y la plena, pues lo que pasó fue que nunca surgieron a la luz públicamente grandiosa, nunca salieron. La danza salía a los salones y todo, pero la plena en sí, eso nunca salía a las grandes concentraciones de público. Nunca salía, nunca había una orquesta, una banda que tocara plena en una jetreta, ni bomba, ¿no? O sea, nunca. No trascendía nunca, se quedaba en el arrabal, se quedaba en su ambiente, únicamente después que partió de ahí, de ese ambiente para arriba, pues entonces copó más todavía, que fue aquella época de lo que es esa Concesión, donde vaya, aquellas plenas estilizadas que él tocaba, que eso sembró la plena en la gente. Cortillo con ese relevo olímpico y la metió donde era. Y ya, fíjate que en eso, la danza fue cuando mi madre, principio del siglo, ¿verdad? Y fines de otro siglo. Fenomenal. Pero la plena vino a surgir como cuestión total de Puerto Rico. ¿Cuándo? En el año 49 por ahí. Y después en el año 49. Y luego en el año 54 con Cortijo. Ahí fue que eso vino en verdad a copar a los del pueblo. Porque cuando Canario eran discos y eso, pero la gente no habían bailes de plena así públicos, ¿entiendes? Cuando Canario. Eso no existía. En la radio habían los discos y todo, pero no era plena, ¿no? Se pueden reunir cualquiera allá al escondido, que parecía que era como al escondido. Y nada, más oían las fiestas de cruz que la plena, como cuestión ya abierta, que tú ibas a ver eso. La plena no era así. Tenía más estigma, había más estigma social hacia la plena. Oh, claro, seguramente, estaban señalados. El plenero era un tipo que, el plenero, el jockey, el boxeador, estaban en el mismo barco. Y el músico en sí, el músico de pobre, de orquestita, eso lo llevan entre los músicos TV, dice que Frank, porque el músico está considerado como un tipo de, ¿sabes? Están esos músicos. Es una categoría social muy inferior. En esos tiempos eran así, ¿no? Yo los viví y sé que es así, como te digo. O sea, que ser músico y plenero era lo último. Ser plenero, jockey, músico y boxeador era lo último, ¿entiendes? Era lo último. Después fue que eso cogió auge, la música. Pues vieron que el músico es un individuo como una persona normal,
que estudiaba, que eso se estudiaba, que eso no es así. Nadie nace músico. Y ahí se fue que, además con los cambios sociales que se dio Puerto Rico con el tiempo, fue otro entendimiento, ¿no? Claro, las otras generaciones, por ejemplo, la generación de que teníamos 20 años por ahí, para los años 44, 46, pues ya teníamos otro concepto de la vida, ya había habido una guerra mundial, ¿no? Ya había habido una transformación social, ya los cambios sociales y los poderes adquisitivos eran otros, ¿no? Hubo más integración racial, social en Puerto Rico, porque eso lo trajo la guerra. Un momento en que todos estaban en el ejército y entonces el puertorriqueño como puertorriqueño nunca fue así tan... había cierto prejuicio racial, pero no en la calle, ¿ves? El puertorriqueño nunca llegó eso al extremo ese, ¿ves? Tú eres blanco y yo soy negro, casi el puertorriqueño nunca fue así, realmente. O sea que la danza, para completar esta comparación, que han dicho también muchos que murió con los hacendados. Sí, murió en los tiempos de las haciendas, ahí quedó. Con la clase que... Sí, murió en los haciendas, murió en los tiempos de la caña. Ahí también quedó la danza, un poco antes que eso también murió. No se conocía eso ya. Ahora no los músicos que tocaban la danza. No, los músicos que tocan danza siempre fueron los hidalgos de la pelea y siempre siguieron tocándola. Yo te hablo en el año, para los años en que yo estaba en la high school, año 43, por ahí, 39, siempre tocaban danza, aquella orquesta de Carmelo Díaz Soler, Rafael Muñoz, todavía tocaban danza. La orquesta de Carmelo Díaz, sobre todo una que tocaba por aquí cerca, en el Hotel San Juan, que estaba en Guadalquivir. Ahí siempre tocaba danza porque esa orquesta tenía músicos como Rafael Alers, tenía músicos como Jesús María Escobar, el mismo Carmelo Díaz. O sea, los músicos eran de la vieja guardia y tocaban danza tocada y cantada, ¿entiendes? Pero después ya no más. Ya no es que aún la tocan, por ejemplo, la danza moderna ya no tiene esa introducción que tiene la danza de paseo, ya no lo tiene. Tú vas íntegramente a ella. Bueno, Dani Rivera hecho Lompen de danza, ¿no? Marco Antonio Muñiz hizo Lompen de danza. Willy Colón tocó danza con Héctor Lavoe. Sí. Y por un momento como que de repente floreció la danza, pero seguida inmediatamente la generación la apagó. Sí, más o menos tiempo de rock y eso, pero ya la danza en sí se fue con esa generación, ¿no? La gente que baila danza no va a los bailes, pues ya estamos muy viejos para eso. Entonces, pues, ¿para qué tocarla si nadie la baila? De vez en cuando le tocan danza, hay desfiles en el viejo San Juan de ropas de ese tiempo, ¿ves? Y entonces se baila danza como figura. Los ballets de Puerto Rico bailan danza con ropa de su usanza, ¿no? Si tú quieres ver danza, pues llega un momento en que la vas a ver, porque hay lugares donde la bailan. Pero es más como ir a un museo. Es más como cuestión de snobismo, ver eso, ¿ves? Ver esa cuestión, ¿ves? No es popular, no es real. No es real. La gente si la tocan la bailan. Claro. Saben bailar, el boricua sabe bailar danza, tan pronto lo escuche. Cortijo tocaba danza, ¿no? Pero que tú sabes, pero que no es. El la danza de Cortijo. Seguro, sí. Es porque ya no es, que ya el tiempo pasó y eso se perdió en la lejanía y no lo promulgan más, no lo incentivan, pues no se puede. Y siempre si tuviera aquella verde luz del topo, una danza que de contemporánea, que donde quiera que tocan eso la gente aplaude y la bailan. Pero que ya los autores tampoco hacen danza, tampoco. Yo he escrito 2 o 3 danzas, pero que yo, pues, estamos en una vida comercial donde eso pues es arcaico, ¿ves? Entonces no la escribimos, ¿ves? Porque es fácil, bueno, imagínate, yo por lo menos puedo escribir todas las danzas que la gente quiera, todas las danzas que la gente quiera, yo las puedo escribir. Pero no. Pero entonces se queda ahí, archivado, ¿eh? Claro. Es que la última danza linda, triunfal, fue aquella de Bajo la Sombra de Don Pino, de Luis Peñarreyes. Esa es una danza clásica, de increíble belleza, ¿ves? Y danzas como una que hizo no fue el Topo, fue otro, Happy Escudero hizo una muy bonita, no recuerdo exactamente el título ahora, también fue una de las 3 últimas danzas lindas que se hicieron. Pero ya eso es un género que casi no se cultiva, pero que existe, pero no se cultiva. Pero la plena ahí siempre. Siempre hay pleneros, ahora hay más pleneros que nunca. ¿Cómo es eso?
¿Cómo usted explica ese renacimiento? Bueno, yo te digo, en estos últimos años hubo en Puerto Rico una situación política que se temió mucho que las raíces nuestras y culturalmente pues fallecieran, ¿ves? Se le achacó mucho al gobierno de Carlos Romero Barceló, que quería acabar con la cultura puertorriqueña. Y eso se le achacó a él. Yo no estoy seguro de que él, verdad, quisiera hacer una cosa como esa, porque él primero, él es un puertorriqueño más y que le gustan las cosas de aquí. Él también come alcapurri y cuchiflito, ¿eh? Yo no creo que él quisiera acabar con eso, pero decían que había una tendencia a hacer a Puerto Rico un estado de la Unión Americana y que lo que había que hacer era incorporar las costumbres a las de allá. Entonces hubo una reacción entre la juventud puertorriqueña y entre la jama izquierda a que eso no aconteciera. Y entonces pues hubo como una especie de rebeldía ante esa tendencia, ¿no? Y ahí salieron de todas clases de cantantes, jíbaros, pleneros, todo, y eso proliferó. Entonces salieron más conjuntos de plena y bomba que nunca antes. Y más festivales culturales y festivales de bomba y plena. Todas esas cuestiones salieron ahí y ya entonces el pueblo estuvo en contacto otra vez con eso masivamente. Y ya caló en la juventud nuestra, que sí, que reaccionó fuerte contra eso. Y se crearon tremendos grupos de bomba y plena y de música nativa. Se chorrearon la décima. Eso también unido a los esfuerzos de los grupos de neonativismo como Nano Cabrera, Tony Croato, haciendo ponte en otro son, moliendo vidrio, Catrasca, todo eso contribuyó a que precisamente que surgiera, entonces formara un bloqueo cultural contra lo que ellos pensaban que era la tendencia a destruirse la cultura puertorriqueña, ¿ves? Ajá. ¿No contribuyó acaso también, don Tite, el hecho de que en esta última década, de los 70 en particular me refiero, en donde se manifestó claramente que la sociedad puertorriqueña, luego de una época de progreso económico y social, cayera en crisis y comenzase a darse una situación donde de verdad la gente ya no creyera de la misma manera que creía que el progreso era interminable, y que eso diera raíz a que música como la plena, que se nutre originalmente de una condición de depresión económica, bueno, no hay una conexión ahí. Puerto Rico, el boricua siempre ha tenido suerte, porque ha tenido de todo, y aún con lo que llaman depresión económica, todavía el puertorriqueño nunca ha sentido. La última vez que la sintió fue en el año 30 y pico, cuando los tiempos que precedieron al gobierno de Roosevelt. Ahí quizás la sentirían. Y yo me recuerdo, yo muchachito, ¿no? En esa época, pues yo veía que se vivía mal, ¿ves? No entendía porque yo tenía 6 a 7 años, pero entendía eso, que no había dinero, pero también las cosas valían poco, porque no había dinero. Entonces ahora, esta depresión actual, Puerto Rico no la siente, porque Puerto Rico fue un país que después en la posguerra tuvo bastante dinero y edificó todo, y tuvo buenos suelos, y tuvo todo lo que tú puedes imaginarte que tú ves en Puerto Rico, las comodidades que existen en Puerto Rico para la vivienda, yo diría que la mayoría de las personas, hay facilidades para si tú quieres vivir mejor, trabaja y tienes trabajo, hay. Desde luego, sí, como tú dices, se siente un poco el apretón, ¿no? Y entonces las personas tienen que desembocar en un desahogo cotidiano o masivo. Y la música es una de las más fáciles, ¿no? Cualquiera canta una copla quejándose, ¿no? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Tú no tienes que sentarte a elaborar nada para lamentarte, sino que eso sale, es una cosa espontánea del ser humano. Y siempre la música ha sido un vehículo bueno para darle cabida a cualquier queja contra cualquier cosa. Para protestar también. Y para quejarse de lo que se quieran quejar. Ese es el primer vehículo de eso. La música siempre es el primer vehículo. Porque como la música y la palabra tiene la ventaja de que tiene melodía y palabra, le entra más fácil a cualquiera lo que se diga. Y además tiene la ventaja de que yo me paro en una tribuna y digo 4 cosas esas de queja. Y la gente puede pasar por ahí y me dice, bueno, puede ser un loco, puede ser un individuo un sistemista de eso. Pero en la música no, porque lo oye por radio y la oye aunque no quiere, porque llega donde ti, tú no tienes que buscarla, ¿no? Pero yo creo que en Puerto Rico, más yo te digo,
eso proliferó por esa cuestión que te explico. Por la cuestión que te explico de la juventud delante de un problema que según muchos era una amenaza. Pues entonces la gente bajo amenaza, pues se agudiza más el intelecto delante de un problema como ese. Y entonces pues con el intelecto más aguzado, pues imagínate, las producciones fueron más. Es lo que yo lo veo así, ¿no? Y no es que yo tenga nada, no tengo nada contra Romero Barceló ni contra su gobierno, porque bastantes amigos que tengo dentro de ese cabildo, ¿entiendes? Pero pasó eso. Fue una reacción que hubo, de reacción cultural puertorriqueña, fomentada por quien, bueno, primero por la juventud de la universidad y por la juventud en general, que no se lanzó a la calle, sino que se manifestó. Y cuando es culturalmente, es más fácil, es mucho más fácil, es un vehículo mejor que cualquiera otro, porque no es lo mismo venir a formar un problema de poner una bomba, meterle un puño en policía, salir por la calle con puñales y cuchillos. Es más fácil cantar, eso siembra más en las demás personas. Aunque las canciones las prohíben a veces también. Bueno, las podrán prohibir por la radio, que la gente la cante en la calle. Las pueden suprimir. No. Prohibirlas y suprimirlas no. Eso son dos cosas diferentes.